全部決まってしまっていることなんだよ。同じだ。真入れの時と同じなんだ。どれだけもがいたって結果は同じになる。俺はやっぱりクリスを助けられないんだ。もう疲れた。ずっと休んでないんだ。だからもういいよ。Steins Gate Zero comienza mostrando lo que verdaderamente le pasó a Okabe tras intentar salvar a Kurisu por primera vez. Desde que la mató se ha alejado de todo. En sus mismas palabras, se rindió definitivamente. La persona que tanto admiraba, el ser que tanto lo había ayudado a transitar la inevitable pérdida de Mayuri en las líneas alfa, tuvo el descaro de quitarle la vida, incluso después de su sacrificio. Por ello, Okabe se rinde ante la convergencia, generando un profundo rechazo a cambiar la línea de mundo nuevamente, rechazando el futuro que les depara en esa línea de tiempo, que es la Tercera Guerra Mundial, y dedicarse enteramente a preservar la voluntad de aquella persona que ya no está entre ellos. Sin mencionar que Okabe luego de este suceso sufre un claro estrés postraumático, donde antes se movía por pura determinación, ahora solo busca evitar el dolor. Su cara de agotamiento, su actitud más reservada, su abandono del laboratorio, todo es consecuencia de una mente que ha sido completamente aplastada. El terreno que los humanos tenían prohibido pisar, su castigo fue haber pasado por un sinfín de tragedias para salvar a su amiga, para después matar 2 veces a la persona que amaba. El simple hecho de recordarla, de recordar su sangre corriendo por su cuerpo, cómo recae el castigo divino por haber desafiado y haberse rebelado al tiempo. Casi 3 meses de lo ocurrido. Okabe tiene una vida de universitario normal y ayuda a su profesor Isaki con lo que puede referente a su escuela. Esto se debe a que Okabe tiene como objetivo ingresar a la Universidad de Víctor Kondria, la universidad a la cual fue Kurisu. Y resulta que este profesor está ligado con una investigación de aquella universidad. La intención de Okabe es estudiar los proyectos de Kurisu para, en un futuro, llevarlos a buen puerto, dicho por él mismo. Trabajando como recepcionista y estando presente en su conferencia sobre Amadeus, es que conoce a Iyajo Majo. Majo fue la jefa de Kurisu en Víctor Kondria. Ella estableció una conexión necesaria para considerarla una amiga, pero no como para conocerla plenamente. Este porcentaje incompleto sobre la vida de Kurisu se vuelve una incógnita para Majo, aún sabiendo que ella la idolatraba. Tanto así que le da una envidia sana a Okabe, pues él sabe cosas de Kurisu que ella no. En simultáneo a esto, Okabe se siente identificado con Majo. En un inicio por la bata, la cual la lleva a donde le plazca. Pero a medida que se desarrolla la historia, se ve más identificado por el duelo que ella tiene con la muerte de Kurisu. Un sendero que Okabe ya ha caminado. Esta dinámica hace que su relación sea más interesante. Ambos han perdido la misma persona, pero su manera de lidiar con ello es completamente distinta. Mientras que Okabe evita el pasado y se rinde ante la línea de universo, Majo trata de aferrarse a la memoria de Kurisu. Por eso conserva su ordenador y más cosas de ella. Debido a todo este conocimiento acerca de ella es que el profesor Leskiner opta por hacerlo probador de la IA, que posee las memorias de Kurisu. Majo le advierte a Okabe las consecuencias de hablar con la IA.
A ella le ha tocado ver las cualidades de su amiga, plasmadas a la perfección por la inteligencia artificial, destrozándola y engañando a su ser. Es un sendero que Majo ya ha caminado. Aún así, Okabe cae en todo esto. Cada interacción con Amadeus lo destroza. Intenta no darle el mismo trato a la IA que a lo que fue la Kurisu original, pero Amadeus es tan realista que gradualmente Okabe no puede evitarlo. 紛れもないマキセクリスだ。 La relación que tiene Okabe con Amadeus es estresante. Trata de ceder a la figura de Kurisu. Luego vuelve a la realidad. Rechaza a la IA por tratarla como a la verdadera, y así continuamente. Su comportamiento fluctúa entre la idea de tener a Kurisu a su lado y aceptar su sacrificio. El personaje de Suzuha es increíble. Es la realidad tocándole a la puerta a Okabe todo el tiempo. Como un fantasma impregnado a él, recordándole constantemente el futuro que les depara. Futuro que Okabe rechaza cada vez que la ve a la cara. Ella no tiene el lujo de sumergirse en el duelo o en la resignación, porque sabe exactamente lo que está en juego. Mientras que para Okabe, Amadeus se vuelve un mecanismo para aguantarse las ganas de intentar estar al lado de Kurisu. Suzuha se vuelve un mecanismo para alejarlo de todo eso. Aún así, Suzuha no puede evitar entablar vínculos en su estadía por el pasado, en especial con su padre. Según ella, se ha ablandado con todos los que la rodean. Pasa tan buenos ratos que a veces se olvida de su misión. Incluso cae en la ilusión de que estos momentos tan cálidos durarán para siempre y que ninguna guerra se desatará. Ella quisiera vivir una vida normal con todo su ser, pero es la esperanza de todos en su futuro, de sus compañeros, de Okabe y de su propio padre, lo que le impide bajar la guardia. Suzuha duda si viajan en el tiempo a esta altura. Claramente su prioridad es realizar la misión que le encomendó su padre, pero no puede evitar pensar en lo que desaparecerá si cambia el pasado. Lo mismo que pensaba la pequeña Kagari cuando apuntaba su arma hacia Suzuha. La resistencia de Suzuha es completamente contraria a la de Okabe. Mientras él huye de su rol de salvador, ella lucha contra el deseo de quedarse en el presente. Todo esto florece cuando Suzuha se entera que la línea de tiempo ha cambiado. Ella sospechaba que el Reidensteiner de Okabe se había activado. Suzuha, si bien quiere obligar a Okabe a cambiar el pasado, con toda la razón del mundo, pues las líneas del tiempo están en aprietos y podría cerrarse la posibilidad de entrar a la Stein Gate en cualquier momento. Él no está listo para saltar. 私や父さんやマユ姉さんだけじゃない。ルミ姉さんもルカ兄さんもカガリも。未来の世界ではみんな辛い思いをしている。明日は生きているかどうかもわからない。だけど私たちじゃどうしようもできないから。オカリンおじさんじゃなければどうにもできないから。もちろんオカリンおじさんが辛い経験をしてきたことは知ってる。何度も苦しい目にあって、それで立ち上がれなくなったことだって知ってる。それでも私たちにはオカリンおじさんしか頼れる人がいないんだ。それなのにおじさんと来たら無理だとかできないとか勘弁してくれとか、そんな弱音ばかりで話を聞いてくれようとさえしない。Incluso con todo lo que ha vivido en la línea soviética, no es suficiente para sacarlo del pozo en el que se encuentra. Ellos no tienen nada que ver con esto. No quiere meterse de nuevo en esa espiral. Aunque no tenía razones para estar tranquilo precisamente. Con Nakabachi en Rusia y con la teoría de Kurisu, este país protegería a toda costa la ventaja que tenían de estos conocimientos.
Es así que se inicia una carrera por el ordenador y el disco duro que tenía Majo, los cuales eran una verdadera caja de Pandora para desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Majo quería acceder a los datos del ordenador de Kurisu. Ella sentía que era la prueba de que su subordinada había existido. Ella sabe que Okabe le está ocultando lo del tema, pero este evita contarle porque no quiere que le pase lo mismo que a él. No quiere que Majo tenga esperanza en salvar a Kurisu. La convergencia y el castigo divino la destruirán, como han hecho con él. Sin embargo, para hacer que Majo entienda todo, le resulta inevitable no contarle. このままじゃヒヤジョウさんも気持ち悪いだろうしな。ただこれだけは約束してくれ。マキセ・クリスを救おうなんて絶対に考えるな。Aunque le haya prometido no pensar en salvarla antes de contarle todo, lo cierto es que Majo no puede evitarlo. Y tampoco puede evitar intentar recrear la máquina del tiempo que Kurisu llegó a hacer en la línea de tiempo alfa. En los meses que pasaron, Suzuha y Majo, con ayuda de Daru, empezaron a intentar reconstruir la máquina de salto temporal. Por otro lado, Okabe hace lo contrario. No piensa mucho en ello y en su lugar ve con gran entusiasmo la oportunidad que le da Leskiner para llevarlo finalmente a la Universidad de Victor Kondke. Cuando pasa al laboratorio es para ofrecerle a Garu ir a la universidad con él. Al Leskiner también interesarse por las habilidades del super hacker. Grata no le fue la sorpresa al enterarse de todo lo que estaban haciendo Daru y Majo a sus espaldas. Simplemente ver el microondas reconstruido le da terror y no puede evitar expresar su tan rotundo rechazo. Majo le quiere hacer entender que, aunque haya intentado miles de veces, debe seguir intentándolo. Lamentablemente ella no puede ponerse en sus zapatos. Él lo intentó miles de veces y el resultado fue uno peor que otro. Aún con la carga que conlleva mantenerse en pie, Okabe se rinde por una cuestión completamente lógica. Nada de lo que le diga a ella puede cambiar la forma que tiene de ver las cosas. Aún sin convencerlo, le habla de una revancha con el destino y por la Steingate, la línea de tiempo donde ni Mayuri ni Kurisu mueren, haciendo alusión a que no hay un solo día en el que no desee estar con Kurisu. Prueba de ello son sus interacciones con Amadeus. Suzuha, mientras tanto, se encuentra en la azotea de Rayo Kaikan, junto a la máquina del tiempo. Ella, desde su cruce con Okabe, no para de pensar cómo puede efectuar su misión. ¿Cómo puede conseguir que todo el esfuerzo de su padre y de todos en el futuro valga la pena? Necesita que él acceda a ir con ella de alguna forma. Suzuha sabe que no puede ponerse en los zapatos de su tío, pero entiende lo que significa. En este estado, él no es capaz de cambiar el destino de la línea de tiempo. En eso se le ocurre una forma. Ella debe evitar que Okabe entre en ese estado inicialmente. Todo fue a peor desde que él falló. Entonces, no debe viajar a ese día específico, sino al día donde Okabe se rindió en todo sentido. En la iteración de la novela visual, en el final de Mayuri precisamente, se nos muestra cómo Suzuha llegó a esta conclusión. Todo esto es muy meritorio por parte de ella. Alguien que significaba para Okabe un recordatorio de dónde iba a parar esta línea de mundo, esta vez iba a liberarlo de toda esta responsabilidad. Muy brevemente les cuento lo que es una iteración. Una iteración es el algoritmo que se sigue desde que Suzuha de Beta viaja a 1975, Okabe manda el D-Mail y viaja a la línea de tiempo alfa, vive todos los acontecimientos de la línea alfa, vuelve a la línea beta, y una vez desarrollada su vida en beta, tenemos nuevamente una Suzuha que viaja con la máquina de tiempo de Daru
en el 2036. Es decir, las iteraciones, si bien empiezan y terminan en el mismo punto, el algoritmo de cada una es diferente. Y esto lo sabemos gracias a que todos los finales de la novela visual de Steins Gate Zero son canónicos. El universo de Steins Gate tiene iteraciones indefinidas, hasta que se llega a la última de todas, que es el anime de Steins Gate Zero. La cuestión es que no importa si es con 3000 viajes en el tiempo, si encuentra las fuerzas para encarar la línea de tiempo sin esto último, o si tiene incluso que evitar otra convergencia más, Okabe vuelve a ser Hoenn Kyoma, de una forma orgánica, no como una máscara para ocultar su sufrimiento, sino como una expresión totalmente renovada de su determinación. Okabe comprende que era inútil seguir huyendo de la realidad como seguía haciendo. Le tenía terror a la convergencia de las líneas de tiempo, porque parecía castigarlo, a tal punto de materializar esta convergencia en forma de un dios. Pero ver a Mayuri morir de nuevo es demasiado. No solo estaba presenciando una vez más su muerte, como los acontecimientos en la línea alfa, sino que se le estaba quitando todo el sentido al sacrificio de Kurisu. La muerte de Suzuha y de Mayuri le hace ver que su rebeldía hacia Dios ya es irreversible y que lo único que puede hacer es intentar las veces que sea necesaria para salirse con la suya. Reconstruir la máquina del tiempo es necesario para reconstruirse, a él y el futuro. Lo que Steins Gate Zero hace magistralmente es transformar una historia de viajes en el tiempo en una en la que se da el lujo de redefinir sus personajes. Esta no es simplemente la historia de un Okabe deprimido, sino de un camino para reencontrar su propósito. Incluso cuando parecía haber perdido su resiliencia, su voluntad nunca desapareció completamente. Cada uno de estos personajes tuvieron caminos brillantes, caminos que, cómo no, terminan con el tema que tanto ha caracterizado a la banda sonora de Steins Gate.